Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Lengua y Literatura, octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosal. Vamos a iniciar, ¿cierto?, nuestra clase, siendo las 12:08, hoy 15 de julio. Niños, voy a comenzar la clase explicándoles la evaluación a realizar con la película Desde mi cielo. Les recuerdo entonces que durante este mes no había lectura de libro, sino que se modificó a ver una película llamada Desde mi cielo. Usted puede ingresar desde ya a la página del colegio, eh, que es altascumbres.cl, a material pedagógico, octavo básico, lenguaje, y ya puede descargar su evaluación de comprensión lectora. Ya, voy a tratar de presentar acá la evaluación tal y como me aparece en la página del colegio. Se las voy a explicar y si usted tiene dudas, les pido que sean al final, ya, porque puede que usted tenga una duda que yo también voy a mencionar después. Ahora se están viendo ustedes mismos, pero voy a poner la pantalla o sea, la pestaña de la prueba. Ahí está. Marisol, ¿me puedes decir si la ven? Sí, profe, sí se ve. Ya, están viendo mi computadora en realidad, pero no podía presentar de otra forma. Voy a ver si se puede agrandar un poquito para que lo vean mejor. Chicos, este documento es el mismo entonces que usted puede encontrar en la página del colegio. Evaluación de lectura complementaria, que en este caso es la película Desde mi cielo. ¿Ya? El objetivo de esta actividad va a ser realizar una ficha cinematográfica. No lo quise comentar mucho con ustedes porque la verdad me hubiese gustado hacer algo mucho más como de análisis más profundo, pero dado los tiempos que hemos tenido, considero yo que podríamos hacer algo más sencillo en cuanto a la evaluación y después, como dice acá, la idea es que podamos compartir la película en una clase online, ¿ya? Entonces, usted va a ver la película Desde mi cielo y van a realizar una ficha cinematográfica. El formato va a ser libre, ¿ya? Puede ser en un Word, en un PowerPoint o incluso en una cartulina. Después de enviar los trabajos, vamos a comentar la película en una clase online, ¿ya? La película está disponible en Netflix y también acá les dejé el link que nosotros habíamos comentado en unas clases anteriores, que es en Cuevana 3. La pueden ver en español, así que no hay ningún problema, español latino. La fecha de entrega, como yo les había dicho, las había adelantado hace harto tiempo ya, es a fin de mes, ya 31 de julio. Evidentemente, si usted, dado ese tiempo, pueden pasar cosas, si tienen alguna dificultad, si consideran que no les alcanzó el tiempo, lo podemos conversar, ¿ya? Pero como habíamos dicho, esta evaluación era el 31 de julio, o sea, era para fin de mes. Si realizan el trabajo en un Word o en un PowerPoint, deben enviarlo adjunto al correo electrónico, al mío personal, ¿cierto? Que es el que está acá abajo. Y en el caso de realizarlo en una cartulina o en el cuaderno, porque si usted no puede salir a comprar material o no tiene ningún material en su casa, lo puede hacer así, pero debe tomarle fotos y enviarlas adjuntas también a mi correo. Para las personas que lo quieren hacer con este formato, y traten de que la letra sea bien legible, que las fotos sean bien claritas, ¿ya? Al final les muestro la pauta y aquí está nuestro trabajo. Se los voy a mostrar como completo y después lo voy a agrandar para ver detalle por detalle. Esta sería una ficha cinematográfica, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, hay varios cuadritos, ahí tiene como un fondo llamativo, ¿cierto? Etcétera. Eso es más o menos lo que podría verse como de manera visual, ¿ya? Ahora, si usted me dice, pero tía, en un Word que sea más difícil, en un PowerPoint, si usted lo quiere separar por hojas o no sabe cómo insertar cuadros en el Word o en el PowerPoint, no se preocupe porque como yo les decía, lo pueden hacer en una cartulina, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que debe tener esta ficha? Primero el título, ficha cinematográfica, y lo más importante, sus datos personales, porque hay compañeros que se les olvidó ese pequeño detalle, se les descontaron puntos en la evaluación anterior. ¿Ya? Nombre, curso, colegio, nada más.
No es necesario mis datos, ya no es necesario que ponga el nombre del profesor ni la asignatura. Partimos con lo básico, que son los datos de la película, el título, director, actores, solamente el actor principal y quizás uno relevante de la historia, ¿ya? No necesariamente todos los actores que participaron en la película. Duración y género, ¿ya? También pueden agregar una imagen, sobre todo si lo hacen PowerPoint o Word, es más fácil, ¿cierto? Porque la descarga de internet y la puede pegar por ahí. Acá yo puse este ejemplo, ¿cierto? Que sería la portada de la película, puede poner una imagen de la protagonista, etcétera. Y si no, un dibujo también lo puede hacer así. Resumen de la historia. Aquí vamos a hacer un resumen completo en donde usted va a presentar al protagonista y cuál es el problema o conflicto en un párrafo, que pueden ser de 3 líneas, 4 líneas. Siguiente párrafo, desarrollo el problema con los hechos principales, ya no se envuelvan en los detalles, lo mismo aquí podría ser un poquito más extenso, unos 5 párrafos, quizás 4 párrafos, y por último, cómo se llega a la solución del problema, cómo se resuelve el conflicto de la historia. En este caso es una historia bastante compleja, es muy probable que muchos de ustedes la tengan que ver 2 veces y sería mucho mejor e ideal, porque siempre que uno ve la segunda vez entiende mejor las historias, ¿ya? Sin embargo, como yo les digo, en el desarrollo tratan de poner lo más importante, lo más relevante. También vamos a poner lo que más les gustó, ya la situación o parte de la película que más les gustó y por qué, y la que menos les gustó y por qué. También vamos a agregar un espacio en donde usted ponga sus frases favoritas de la película. Considero que es súper importante porque a veces cuando uno conoce una historia o lee una historia, hay frases que a uno le marcan y que dice, wow, qué impactante esto, como que hasta a uno le llega lo que pasa con la persona. Entonces vamos a agregar aquí frases favoritas de la película y explicar por qué, ¿ya? ¿Por qué la escogió? ¿Qué significa para ustedes esta frase? Etcétera. Lo más simple posible, chicos. Todo esto lo más simple, ¿ya? No con mucho detalle ni tan profundo, pero siempre cumpliendo con el objetivo. Por último, vamos a entregar una valoración, pero simplemente en estrellas, ¿ya? No tiene que explicar por qué. Y aquí yo les puse la descripción, pero en este cuadro la idea es que usted dibuje las estrellas o las copie y las pegue, ¿cierto? De una escala de 1 a 5, en donde 1 es la más mala y 5 es la más buena, ¿cierto? La mejor nota. Si no me gustó mucho, evidentemente voy a poner 1 estrella. Si me encantó y la encontré genial, 5 estrellas. Pero en este caso no hay justificación. Por último, usted va a responder estas 2 preguntas. ¿Estás de acuerdo con las decisiones de él o la protagonista? ¿Por qué? ¿Y qué habrías hecho tú en su lugar? Describe. Y esta es para mí la más potente y en esta usted yo quiero que se concentre bien, ¿ya? La idea es que yo entiendo que quizás muchos podrían acá poner, sí, estoy de acuerdo con lo que hizo, capaz, quizás hubiese hecho lo mismo, etcétera. Pero yo les voy a pedir que en este caso más bien piensen en otra opción, ¿ya? Más bien busquen otra alternativa de cómo hubiesen llegado ustedes a resolver el problema o qué hubiesen realmente hecho ustedes, porque acá el caso que vamos a ver es bastante impactante. No sé si ya algunos ya vieron la película y bien fuerte lo que sucede aquí con la protagonista, entonces hay que ponerse un poquito en el lugar de ella. Con respecto a la pauta de evaluación, la puse lo más específica posible, saqué un ítem considerando la situación y contingencias que estamos viviendo. No hay, lamentablemente, para algunos y quizás pueda ocasionar alguna dificultad para otros, no hay puntaje por la fecha de entrega. Ya, la idea es que cumplamos con este plazo, sin embargo, creo yo que las circunstancias que nos encontramos, hay muchos compañeros que han tenido conflictos, enfermedades, dificultades económicas y etcétera, que se escapan de la mano de uno y de muchos de los compañeros. Tratemos de cumplir. Eso es lo que yo les pido, que si usted no puede cumplir, me mande un correo, pero no va a haber fecha por el plazo, o sea, puntaje por el plazo. Sí va a haber por los aspectos formales, que escribir los datos personales del colegio, que el trabajo esté limpio y ordenado, que cuente con todos los datos de la película, que presente una imagen o dibujo, como les dije, que también puede ser dibujo, que el resumen presente al protagonista, el conflicto, cómo se desarrolla el conflicto y cómo
se resuelve, que es todo lo mismo que les puse aquí abajo en la ficha. Presenta al menos dos elementos que le hayan gustado. Ya con su justificación, presenta al menos dos elementos que menos le haya gustado. Entrega la valoración con cierta cantidad de estrellas. Responde las dos preguntas finales con argumentos. Cuenta, me salté una con al menos dos frases favoritas y la explico. Ahora sí, creo que se me cayó el internet de la casa, así que no sé qué habrá pasado. Y no sé en qué parte, hasta qué parte me alcanzaron a ver. Si alguien me puede decir hasta En dónde el, llegamos. en el, como la pauta. Ya, Estaba hablando. alcanzaron a ver la pauta. Sí, profe. Ya. Termino de decir algunos detalles y les doy la palabra a ustedes por si tienen algunas dudas o comentarios, ¿ya? Voy a tratar Profe, de no se preocupen. orientarla. No ha pasado con otros profesores también. Bueno, Sí, ahora también, no lo también se podemos le han caído, controlar todo. No profe, lo- ¿Mm? ahora también se le han caído el internet. Sí, a veces nos pasa. Estamos en vivo, pasan estas cosas. Ya chicos, ahora sí. No sé en qué parte quedamos en la pauta, pero básicamente explicarles que ahora está súper específica, que como les mencionaba, no se va a considerar el puntaje de la fecha de entrega, pero eso no quiere decir que usted entregue cuando quiera el trabajo. El compañero que no entregue su trabajo a tiempo me debe sí o sí mandar un correo explicando, tuve algún problema, una dificultad, no entendí, necesito ayuda. Sean responsables con esto. Tenemos que nosotros como profesores ser flexibles, pero no por eso los compañeros pueden abusar de esta flexibilidad. Bueno, como les decía, los aspectos de contenido son súper básicos, es lo mismo que estaba en la ficha. Los datos de la película, imagen o dibujo, ¿cierto? Resumen, que con todos los elementos que yo les mencioné, al menos dos frases favoritas, al menos dos elementos que más le haya gustado, al menos dos elementos que menos le hayan gustado, entregar la valoración con la cantidad de estrellas y responder las preguntas finales. La idea es que sea un afiche, o sea, más bien ficha llamativa con un diseño diferente. En PowerPoint yo les recomiendo trabajar porque ahí pueden encontrar diferentes plantillas y diseños. Pueden apreciar y se aprecia una organización de la estructura. No puedo comenzar dando, ¿cierto?, la valoración personal ni respondiendo las preguntas, ¿ya? Si la ficha cinematográfica tiene este orden, o sea, parte con esto, es porque lo más importante. Yo necesito presentar mi película para luego, ¿cierto?, contar de qué se trató, qué es lo que más me gustó, lo que menos me gustó, etcétera, ¿ya? De esa forma yo introduzco también al lector a mi trabajo. Por otra parte, no sé si me alcanzaron a escuchar,
pero yo les había mencionado que les puedo dar la página web en donde yo hice esa ficha, ya para que usted también trabaje en ella. Sin embargo, ese tipo de página es como más bien de publicidad, entonces da muy poco espacio para la escritura, ¿ya? Pero si ustedes si quieren se las dejo igual. Por último, la pueden descargar en blanco y ustedes después agregan en Paint o en otra aplicación, ¿cierto? La información, ¿ya? Se las puedo dejar, la voy a buscar. Creo que la tengo aquí guardadita y se las paso de inmediato. Chicos, ¿alguna duda con respecto al trabajo a realizar? ¿Algún elemento que no le haya quedado claro, etcétera? No, profe. ¿Nada? ¿Seguros, seguros? Clarito, tía. ¿Ya clarito como el agua o clarito como el río? Es lo mismo. Ya chicos, entonces avanzamos. ¿Cuándo se manda? El 31 de julio. Ya la fecha también ahí está en el mismo documento que yo les proyecté está la fecha. Ojalá que lo puedan descargar ya en sus computadores. No sé si les van a dar la posibilidad de ir a retirarlo de manera impresa, lo desconozco, pero como les digo, el 31 de julio ya debe estar este trabajo. Estoy buscando aquí la página y se llama canva.com. Ya se las voy a copiar y pegar. Quizá alguno ya la conocía, es súper buena esta página, me encantó a mí. Y les puede servir para otros trabajos, en otras asignaturas. Creo que deben ingresar, sí, con Facebook o creo que con algún otro, con otra aplicación, ¿ya? Y, Pero, profe, ¿con cuentas de ahí está. Google? ¿Cómo? ¿Con cuentas de Google o...? No, no me acuerdo con qué ingresé, la verdad. Creo que con Facebook ingresé yo. Ni me acordaba de mi clave, ya ni uso Facebook. Pero quizá les voy a pedir el Gmail, no estoy segura. Pero chicos, en esa página pueden encontrar muchísimas plantillas que les pueden servir para este trabajo o para otro trabajo. Como les digo, ahí se los dejé en el chat. Ahí guárdelo, cópielo por ahí y lo revisa. Por último, le echan una miradita y quizá le puedan servir para algo. Ya, es súper buena la página, a mí me gustó bastante. La estoy utilizando harto para otras cosas, para mi pyme personal. Profe, en la aplicación ¿Cómo? se puede ingresar con Facebook o con cuenta de Google. Parece, no estoy. Ah, Sí, ya tú acabo de ver. Ah, ya, perfecto. Ahí están las dos opciones. Sí, Así que ahí después está. cuando tenga tiempo la revisa y ve si la puede hacer ahí o la hace en otro formato que como yo les decía puede ser PowerPoint o Word, que es un poco más fácil. PowerPoint yo encuentro que es lo más fácil de realizar ahora. Chicos, ¿sí o no? Sí, se manejan con eso, me imagino yo. Perfecto. ¿Qué más? Ah, fechas Fechas importantes. importantes. Gracias, Marisol. Bueno, ayer tuvimos una reunión con los profesores y se nos dieron algunas fechas importantes que van a cambiar un poquito la organización que nosotros teníamos en nuestras clases. A ver, ponga ahí, importante que lo vaya anotando, de todas formas yo lo voy a ir escribiendo en el chat, así que para que no me vayan escribiendo entre medio. Fechas importantes, ponga como título en su cuaderno y les voy a ir dando a continuación. Primero, lo primero es lo primero. Hoy día yo les voy a terminar de explicar el trabajo de investigación, por lo tanto, la próxima semana usted me lo presenta, que sería del 20 al 24 de julio. ¿Ya? Profe, 20, espere. lo estoy Se me anotando en perdió el el chat. lápiz. No, rápido, si no, 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 mentira. De 20 al 24 de julio lo voy a anotar en el chat, presentar investigación. Hoy día les cuento qué es lo que sigue, ¿ya? Para que no se preocupen. 20 al 20 de julio, presentar ¿Qué investigación. investigación? Jimena, es la que estamos realizando ahora. Lo que pasa es que, como yo le había explicado en un inicio, ustedes solamente tenían que leer el cuento, ¿cierto? La que se Entonces, puede hacer con un compañero o individual. claro, que era un cuento policial. Ahora yo les voy a mencionar qué es lo que continúa, que es más bien una breve investigación sobre el detective involucrado en la historia. Eso. Ya. Por si acaso. Pero yo ahora les explico, no es algo que usted tenga que inventar ni nada. Yo ahora les voy a continuar explicando lo que deben hacer. Lo primero y lo más importante era conocer la historia,
ya conocer el cuento, tener un resumen, entenderlo bien, y ahora vamos a analizar un poquito el detective, y por eso es una investigación. Ojo que este trabajo es formativo, no lleva nota, ya, sin embargo, les va a ayudar a ustedes a potenciar esta habilidad de investigación, de que ustedes puedan presentar también en una clase online, etcétera, ¿ya? Pero ahora yo les voy a comentar todo, cuáles son los elementos que usted debe presentar, en qué se debe fijar en su presentación, cómo vamos a hacer la presentación también es importante porque evidentemente no es necesario que todos estén presentando en la cámara y yo les voy a comentar todo, ¿ya? Primero les voy a dar las fechas y luego les voy a explicar lo que vamos a hacer. Luego, desde el 27 al 31 de julio, vamos a tener un repaso de los contenidos vistos, que para mí en general creo que no ha sido mucho. Quizá el último tema que podríamos estar repasando un poquito sería el cuento policial, los elementos, ¿cierto?, de un detective. Eso podrían ser los elementos a repasar, porque eso es lo que hemos estado viendo en estas clases. No han sido muchas tampoco, entonces tampoco podemos repasar tantos contenidos. Chicos, considerando estos elementos, si usted se da cuenta en el dossier número 4 que usted tiene ahí, me imagino, hay un entre medio una clase de taller. Ya no sé si alguien me la puede verificar. Yo lo estuve revisando. Esa clase de taller la vamos a dejar pendiente. ¿Por qué? La Porque clase La de como clase esta 23. semana, claro, porque como esta semana teníamos un feriado, nos dejaron calendarizado solamente una clase online, ¿ya? Entonces, esa clase de taller la voy a dejar pendiente para el dossier número 5, para que podamos continuar con este trabajo del cuento policial, porque si no, se nos va a correr y etcétera, etcétera, etcétera. Del 3 al 7 de agosto vamos a tener un receso educativo, ¿ya? Es decir, una semana libre. No sé si ustedes ya tenían conocimiento de eso, pero yo les estoy explicando igual porque es importante que ustedes manejen más o menos las actividades que estamos haciendo también en la asignatura. Ya me imagino que ya le están avisando los apoderados y todo, porque eso sería ya en 2 semanas más. Luego de eso, cuando nosotros volvamos del 10 al 14 de agosto, vamos a tener la primera semana con algunas actividades diferentes, ya quizás recreativas, algo así. Y la explicación de la prueba que van a tener que realizar de vuelta, que lo que yo voy a hacer de forma particular va a ser una prueba de comprensión lectora de al menos 7, 8 preguntas, no voy a hacer más que eso. Por ende, del 17 al 21 está todo anotado en el chat, por si acaso. De agosto usted va a tener que realizar una evaluación de lenguaje, que en mi caso va a ser una lectura comprensiva, nada más. Ya no va a haber contenido, no va a ser tan extensa como la que hicimos la vez pasada. Eso, chicos, quería que ustedes tomaran conocimiento de estas fechas importantes para que nos estemos organizando. Voy a volver a repetir por si hay dudas, ¿ya? Durante la próxima semana vamos a presentar este trabajo que estamos realizando sobre el cuento policial. La subsiguiente, es decir, la última de julio, vamos a realizar un repaso de los contenidos vistos durante el dossier número 4. Y la primera semana de agosto vamos a tener un receso educativo, es decir, como una semana libre para que usted pueda descansar. Luego de eso vamos a tener de vuelta, ¿cierto? De esa primera semana, la segunda semana de agosto, les voy a explicar cómo realizar la próxima evaluación. Vamos a tener una actividad un poco más distendida, un poco más relajada, sin contenidos.
Y por último, del 17 al 21 van a tener que realizar esta evaluación, que en mi caso va a ser una lectura comprensiva. Solamente eso. No sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, profe. Ya. Continúa entonces. Anote, recuerde que ya está en el chat para el compañero que quizás no alcanzó a anotar. Ya chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Le voy a pedir al menos 3 grupos, ya, 3 parejas de compañeros, que me presenten lo que estuvieron trabajando, ¿cierto? A partir de la actividad dada. Voy a recordar entonces un poquito que la última clase que nosotros tuvimos de lenguaje, se determinó, ¿cierto?, una actividad a realizar que consiste en primero formar un equipo de trabajo, que algunos quisieron trabajar de manera individual, no sé si al final cambiaron, pero esa era la actividad para poder, ¿cierto?, luego seleccionar un cuento. Teníamos 3 cuentos a seleccionar: El rapto, El caso de Boulevard de Beaumarchais, Machins, algo así, ¿cierto? Vi morir a Han Quinlan. Teníamos esos tres cuentos a elegir. Entonces usted lo que debía hacer durante estos días que estuvimos sin clases de lenguaje, debía en pareja, ¿cierto? O cada uno leer este cuento, luego responder unas preguntas que eran de la página 88, preguntas 4, 5 y 6. Yo ahora voy a proyectar el libro para los compañeros que no lo tienen o para recordar la actividad que debíamos realizar. Vaya preparándose para que podamos comentar un poquito las historias que ustedes leyeron. Ya, Agustina, no hay problema, después se pone al día con lo que tienen que hacer ya, porque ahora yo voy a explicarles el siguiente paso de la actividad. Gracias por avisar. Chicos, acá ya está proyectándose el libro para recordar un poco entonces lo que teníamos que hacer. Como les decía entonces, bueno, primero comentamos un poquito, la vienen a retirar. Comentamos un poquito, ¿cierto? Las características que debía tener un detective. Dijimos a grandes rasgos las diferencias entre el detective clásico y el detective un poco más moderno, que se llamaba más bien policial negro. Y, ¿cierto? Cada uno debía escoger su cuento, ya, porque eran cuentos, eran textos breves, ya no era que había que leer un libro. Entonces, cada uno, a partir de la lectura realizada, debía responder las preguntas 4, 5 y 6 del libro, eran las que estaban acá. Por ejemplo, aquí habían 3 preguntas, pero lo que había que hacer, ¿cierto? Era identificar primero mi cuento para poder responder estas preguntas, porque es una pregunta para cada cuento. Leer el cuento, describir al detective con las características que hayan encontrado, físicas, psicológicas y sociales. Y por último, compararlo con el cuento de la señorita Marple. Pero yo también les había pedido que escribieran un breve resumen, ¿ya? Me imagino que igual lo hicieron porque es necesario para poder recordar la información. Ya chicos, ¿quién me puede comentar más o menos su historia? Ojalá solamente 3 para poder ir avanzando con la siguiente actividad. Uno que sea del rapto, otro que sea del caso de Boulevard y por último vi morir a Hank. Solamente 3, por favor, chicos. O si no, pensaré que nadie hizo esta actividad. Parece que eso es lo que pasó, ¿o no? ¿O le hicieron?
primero partamos por eso. Respóndame por el chat si la hizo o no la hizo. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ¿Quién la hice, más? profe, yo le pregunté una pregunta. Ah, verdad. Sí. Martín también la hizo. Nadie más, solo ellos dos. Felipe. Ya. Marisol, ¿con quién trabaja usted? Con la con la Josefa. ¿El Martín? Con el Felipe. Ya. O sea, hay dos grupos solamente que realizaron su actividad. Nadie más. ¿Y el Amaro? ¿Lo hizo con o solito? Solito. Cholito, cholito. ¿Quién más? ¿Nadie más? El resto no lo hizo. Para saber qué pasó con los demás compañeros. Hay varios conectados y no me están respondiendo. Ya. Hay dos compañeras que van que no lo pudieron hacer. Ariel, Diego, ¿qué pasó? Francisco, Isaac, Jimena, que no me han respondido. Sí, no es necesario, chicos, comentar ahí lo que pasó, pero es importante que al menos me diga, ¿la hice o no la pude hacer? ¿Ya? Para saber cómo van avanzando. ¿Ya? ¿Qué pasó con otros compañeros que no me han respondido? Diego, Ariel, Jimena. ¿Ya? ¿Ya? Ahí estoy leyendo lo que me están poniendo. Ya, chicos, es importante, o sea, primero recordarles que no es necesario, insisto, si usted no quiere comentar lo que le pasó, no hay problema. Lo que sí para mí es importante es saber cómo están avanzando, o sea, si realmente hay compañeros que lo pudieron hacer o hay compañeros que no. Porque yo ahora voy a dar más indicaciones, entonces si usted no alcanzó a hacer esto, le va a costar hacer todo junto, ¿cierto? Entonces para ir viendo quizás si cambio fechas y qué sé yo. Jimena, perdón, Jimena. Marisol, si usted nos puede comentar un poquito de su actividad, usted trabajó con la Josefa. Ahí se pueden conectar las dos. Si las dos pudieran activar el audio sería ideal. Marisol y Josefa. Pues está ahí lejos. Ahora sí, tía. Ya. ¿Qué texto escogieron ustedes? Ramón Díaz, debí morir a Hank Quill, Ya. ¿De qué se trataba esta historia? de asesinatos que sucedían acerca del cine. Cerca del cine. ¿Qué cine? Espérate, déjame buscarlo. Ya, no importa. Dejémoslo ahí. Ya. Vamos a ir ayudando un poquito a las compañeras. En este caso vamos a tener al detective Heredia, ¿ya? Es un detective Profe, chileno, ya eso es lo más importante. Este profe, detective ficticio es creado por un escritor chileno y todo lo que sucede acá es en torno al Cine Arte Alameda, que antes se llamaba Cine Liberty, ¿ya? Por lo tanto, ahí para que se ubiquen un poquito, la situación estaría ocurriendo ahí en Baquedano, por la Plaza Italia, por ahí. Por ahí está el Cine Arte Alameda, que lamentablemente fue incendiado, ¿cierto?, hace un par de meses. Entonces, ¿qué pasó ahí? No sé si va a hablar la Josefa, parece. Marisol, Josefa. Ahora sí, profe, que tengo más de internet. ¿Puede la pregunta de nuevo? Sí, ¿qué pasó entonces en esa historia? Hubo un asesinato y el Ah, detective Heredia quería investigar. ¿Es un asesinato? ¿Son varios asesinatos? ¿Qué es lo que varios. pasó? Ya. ¿Cómo fueron sucediendo las cosas? Primero hubo un asesinato que fue a una persona que se llamaba, mira, Cristian Pérez, que fue la primera persona que murió y que lo encontraron
de 30 años, la encontraron cerca del cine muerta. Ya. El siguiente asesinato, Grecia Calvert. también ahí en ese lugar. ¿O fue en otro lugar? Después, Lima Ursula. De la Marisol, sesión, ¿esos sí, asesinatos ocurrieron todos cerca del Cine Arte Alameda? sí, siempre fueron cerca del cine, uno adentro, uno afuera. Ya. Entonces, al parecer había, ¿cierto?, un asesino en serie o alguien que estaba por ese lugar que asesinaba a las personas que iban al cine, ¿cierto? Sí, ¿Descubrieron quién era la persona? sí, ¿Quién era? sí lo descubrí. Vicente Vicente Pérez. Pérez. ¿Qué relación tenía con el cine? ¿Era un espectador? Vacía la basura. Ya, era un trabajador del cine. Sí, adentro, sí. ¿Y cuáles eran sus motivos para realizar estos asesinatos? Eh, te toca, Josefa. Espere. Estoy buscando. ¿Se acuerdan o no? Lo que No, investigó Heredia. no, no me acuerdo. Ya, a ver, No lo encuentro. Josefa, para darle el pase. Josefa, ¿qué rasgos tenía este detective Heredia? ¿Qué características? ¿Cómo era el detective? ¿Salen características físicas, psicológicas, etcétera? Serían pocas características, profe. Ya, pero ¿qué pudieron, por ejemplo, ustedes determinar a partir de cómo iba resolviendo el caso? Que trabajaba casi todas veces solo, ¿Ya? era sigiloso y tenía un gato. Tenía un gato. Ya era muy sigiloso con respecto a su investigación. Sí. ¿Cuál es la diferencia que pudieron encontrar entre la historia de la señorita Marple y el detective Heredia? Una diferencia que tuvimos fue que una era como familiar el, el caso y el otro era distinto. Ya aislado, no tenía que ver Sí. con él. ¿Qué otra diferencia pueden encontrar en cuanto a las características de detective? Mm, que los dos eran observativos, que miraban todo. Ya, esa sería, ¿cierto?, una semejanza. Los dos tenían la capacidad de observar, ¿cierto?, detalladamente las situaciones que iban ocurriendo. Bien, Marisol, lo vamos a dejar hasta ahí. Esa es la idea, que usted tenga conocimiento, ¿cierto?, de cómo ocurrieron los sucesos, de las características del detective que usted seleccionó, ¿cierto?, porque esto nos va a ayudar a continuar nuestra tarea. Martín, con Felipe, ¿qué texto escogieron? Profe, igual elegimos ese. El Sí, debí Pero morir aquí en la negocio. ya, hicieron lo mismo. ¿Y Sí, usted qué me está sí, hablando? No sé si el Martín o el Felipe, que no alcanzo a los ver. dos. Ah, ya. los dos. Gracias, chicos, por estar atentos. ¿Alguno de ustedes sabe por qué este hombre realizaba esos asesinatos? ¿Se da Oh, la explicación ahí en el texto? creo que sí, creo que era para burlarse de los policías, ¿no? Ya, eso es lo que investigó Heredia, ¿o no? Hoy no me acuerdo de esa parte. Ya, la idea es que, por ejemplo, lo más importante son esos detalles cuando uno lee un cuento policial, ¿ya? ¿Cuáles eran las motivaciones del culpable? ¿Por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? Etcétera. Y otra cosa importante a considerar son las características de detective. ¿Algo que agregar con respecto a lo que decía Marisol? Es que no encontramos características físicas en sí del detective donde Ya, hablaba en como protagonista. ya.
pero pudimos deducir porque, por ejemplo, era muy astuto a la hora de encontrar a los sospechosos Ya, perfecto. Eso es Y en importante lo que... características social era más comprensivo. con la Ya, persona. ya. Esos son importantes, chicos, lo que acaba de decir Martín. Quizá hay cosas que no salen textuales, pero que se pueden deducir a partir de las acciones que realizan los personajes. ¿Ya? Es importante en este caso, les voy a dar un poquito de información. En 1987 se creó este investigador privado, o sea, yo digo se creó porque es un personaje ficticio. Recuerden que en esa época en Chile estábamos viviendo los últimos años de la dictadura militar, ya lo que lo hace aún más interesante. Él siempre resolvía sus casos con un compañero que era su gatito. Era lo más importante que Ah, se verdad. menciona, ¿cierto? Dentro de su historia. Él como que conversa con el gato y alucina ahí un poquito. Em, Eso, y lo que más interesante de esta historia es que vamos a tener una historia que es de Chile, ¿ya? Un detective muy reconocido a nivel nacional dentro de estos cuentos policiales. Chicos, ¿algo que agregar? ¿Algún detalle? ¿Alguna información importante? Em, que pucha, también pusimos que en comparación a la señorita Marple, Ujú. Heredia investigaba más a los sospechosos. En cambio, la señorita iba preguntándole a la gente Ya, y Heredia iba... buen punto ahí. Sí. Ya, buena información ahí están entregando los chicos. Y por otra parte, Marisol dice que, según el texto, lo que provocó estos asesinatos era que iban a despedir a este hombre y por eso empezó a realizar estas acciones. No sé si será así, ahí tienen que buscar la información, ¿ya? Es importante que ustedes anoten esos detalles para poder seguir avanzando en la actividad. Bien, chicos, gracias. Gracias. ¿Amaro también lo había hecho al final? Sí, profe, yo lo ¿Ya? hice. ¿De qué texto? Del Del mismo. mismo. ¿A todos les gustó eso o lo encontraron el más corto? No sé, yo lo preferí porque era chileno. Ya, bien. ¿Algo que agregar, Amaro, a la información de los compañeros? No sé, tengo más características de Heredia. ¿Ya? ¿Cómo cuáles? Espera, Ahí nos va a entregar la información. ya. Puse que era un tipo solitario, muy melancólico, aficionado a la lectura y a las carreras de caballo. Bien. ¿Esa información aparece en el cuento o tú la buscaste? La busqué aparte. Ya, porque no salían ciertas esas cosas en el cuento que ustedes leyeron. Sin embargo, eso lo hace súper interesante a esta persona, porque como habíamos comentado en la clase anterior, los detectives suelen ser unas personas muy solitarias que se obsesionan con el tema de su investigación. Y aquí, como dice Amaro, se evidencian esas características. ¿Algo más que agregar, Amaro? Me sonó porque casi lo mismo de los chillos. Claro, es muy similar, ¿cierto?, a la otra información. Muchas gracias, Amaro. Ya. Chicos, el resto de los compañeros trate de ir avanzando cuando puedan. Se entienden, ¿cierto?, que algunos compañeros quizás han tenido algunas dificultades de salud u otras que pueden ser comprensibles, pero como yo les digo, apenas se sientan bien o pueden realizar esta actividad, no se van a tardar más de 15 minutos en leer el texto, ¿ya? O 20, 30 minutos ya si usted tiene una lectura muy lenta. Y lo importante de esto, tomar apuntes, hacer un resumen para que usted conozca un poco la historia y se recuerde de lo que se trataba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a continuar haciendo? O sea, lo que usted debe hacer después de esta actividad es leer el artículo del género policial que aparece entre las páginas 88, 89 y 90. Luego realizar un resumen de esta información, ¿ya? Con las ideas más importantes, porque esto nos va a ayudar a comparar el cuento que usted realizó. Van a también confeccionar un material visual de apoyo que pueda ser similar a una infografía. Yo no sé si han visto este tipo de textos antes, en donde deban exponer al detective sus características
las características de detective que posea, en un resumen del cuento. Ya, vamos a ir avanzando aquí un poquito en el libro. Entonces, ¿qué es lo que usted debe hacer en su casa para la próxima semana? Primero, leer este texto, ¿ya? La evolución del detective en el género policíaco. Aquí van a hablar en primera instancia, como sale acá, en el periodo clásico, cómo era, ¿cierto?, un detective, cuáles eran las características de la época en el detective clásico. Luego se va a avanzar un poquito, ¿cierto?, al detective que estamos conociendo ahora, que es un detective un poco fuera de lo común. Entonces ahí se van a entregar algunas características importantes que usted le puedan servir para identificar a su detective. Entonces, como les decía, van a van a leer primero este artículo y van a escribir en su cuaderno, ¿cierto?, las características más importantes que hayan encontrado de este texto en cuanto a las características de un detective. ¿Ya? Eso es lo que usted debe identificar en el artículo. Luego va a buscar información, ¿ya?, sobre el detective que usted seleccionó, ¿ya? ¿Cuál es el detective? Porque en algunos de los textos no sale el nombre del detective. De hecho, es más, en el rapto todavía, o sea, el escritor, el autor de este texto no le dio nunca un nombre al detective, ¿ya? Pero quizás pueda encontrarlo de esta manera. El agente de la Continental. La Continental era la agencia en donde trabajaba este detective, ¿ya? Pueden buscar información del autor, etcétera. Acá sí tenemos a un comisario, ya, Maigret, que me parece que estaba un poquito más abajo en una foto de una serie que se creó a partir de los textos de George Simone Simenon, que creo que es el mismo nombre del gatito de Heredia, ¿o no? Ahí sí parece, si me pueden recordar. Los Sí, compañeros. profe. Ah, y si se llama así, el gatito será por algo, ¿no? Quizás el autor, el escritor ahí quiso recordar un poco a este escritor. Y por otra parte, ¿cierto? Vamos a tener al detective Heredia, que ahí van a encontrar harta información, porque como es chileno es muy probable que puedan encontrar hartas cosas. Entonces, voy a volver a repetir, y lo que yo estoy diciendo ahora es lo mismo que usted tiene en su dossier, ya en la clase 22. Ahí está todo lo que tiene que hacer ahora. Primero, lee entonces el artículo para ampliar un poco sus conocimientos frente al género policial. La idea es que escriba en su cuaderno, ¿cierto?, las principales características de detective que se mencionan en el artículo. Luego, van a realizar el resumen que, bueno, yo ya se los pedí. Oh, no, perdón, o sea, no era un resumen del... Aquí, por ejemplo, en el dossier les puse que tenían que realizar un resumen del texto, ¿ya? Pero yo lo voy a cambiar a que solamente escriban las características del detective, nada más. No hagan un resumen completo para que esa actividad sea un poco más breve. Pero lo que sí vamos a hacer para la próxima semana, en una cartulina, o si quiere lo hacen en un PowerPoint para presentar la próxima clase, es crear, ¿cierto?, un pequeño informativo con respecto a qué. ¿Quién es el detective? Sus características físicas, psicológicas, personales, las características que posee como detective, un resumen del cuento, y ahí también pueden agregar alguna foto del caso, del detective que ustedes puedan encontrar en internet, ¿ya? Y es eso lo que ustedes me van a presentar la próxima clase. A esa investigación me refiero, ¿ya? No es algo tan elaborado ni nada. La idea es que, tal como hizo Amaro, usted pueda buscar también en internet información acerca de su detective, ¿ya? El detective que usted seleccionó en el cuento. La idea es que busque, quizá este detective también está involucrado en otros tipos de casos, quizá en internet puede encontrar más información sobre las novelas que se realizaron a partir de este personaje ficticio. Recuerden que estos tres detectives son personajes ficticios que quizás sí tienen que ver con características reales, pero son todos personajes ficticios. Ya,
Chicos, dudas con respecto a la actividad entonces a presentar la próxima semana. Esto se presenta la próxima semana, ¿ya? Aquí lo fui guiando un poco. Más o menos lo mismo que hicimos ahora es lo que tienen que presentar para la próxima clase, pero con un material de apoyo. No, ¿qué? No, profe, no, ¿qué? Ahí no entendí lo que me respondió. ¿No se entendió nada de lo que tienen que hacer? Ah, yo dije, qué raro. ¿No hay dudas? ¿O sí hay dudas? Chicos, con respecto al artículo, más que nada les va a servir para conocer un poquito el género policial, ¿ya? Pero no tienen que presentar nada del artículo que aparece en el libro. Lo que sí hay que presentar para la próxima clase, ojalá un material breve en un PowerPoint, no sé, el título, por ejemplo, Detective Heredia. Características personales, si es que ustedes la encuentran en internet o en el mismo cuento, no sé, era alto, rubio, qué sé yo, le gustaba, como dijo ahí Amaro, no sé, y, ir a ver a las carreras de caballos, etcétera, 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 lo que usted encuentre. Como detective era, no sé, minucioso, no le gustaba seguir las normas, qué sé yo. Y por último, en el cuento que nosotros leímos, el detective Heredia realizó tales cosas, investigó tales casos, etcétera. Solo eso, es solamente eso lo que usted tiene que presentar la próxima semana. Y como yo les decía, no es necesario que pongan su cámara. Lo que sería más fácil para mí es que usted simplemente presente aquí un PowerPoint o una foto, también puede presentar. Recuerden que ustedes pueden presentar desde su casa, pueden sacar una foto, ¿cierto? Si es que lo hacen en una cartulina, ojalá incluir una imagen, un dibujo, ¿cierto? Del detective, solamente eso, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante que usted debe considerar al momento de la presentación? Es lo que aparece en la clase 25, perdón, 24-25 de su dossier, que sería lo último, ¿ya? ¿Qué criterios usted debe considerar al momento de la presentación? Que usted tenga su material de apoyo, que se expresen con claridad y fluidez en las ideas y detalles del tema, que el tema y la información presentada sean acorde a lo solicitado, ¿cierto? No vayan a cambiar el cuento ni a hablar sobre otro detective que nosotros no hemos comentado y que resuelvan las dudas en caso de ser necesario. Evidentemente, quizá hay dudas que me le pueden causar a uno como, uy, ¿qué habrá pasado? Que no es necesariamente que ustedes se las sepan, ¿ya? Pero sí con respecto a la información concreta que se solicitó. Y por último, que se aprecie una organización y distribución equitativa en la presentación en caso de que usted trabaje con un equipo de dos compañeros, ¿cierto? Hay que se dividan. Por ejemplo, no sé, la Marisol presenta, buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar del detective Heredia. A continuación, mi compañera Josefa, ¿se entiende? Va a presentar las características del detective, etcétera. Esto se presenta la próxima semana. ¿Qué día? No lo sé, porque los calendarios de las clases a veces los van cambiando y los entregan el día viernes, ¿ya? La semana libre es para todos, en todo el colegio, ¿ya? Es una semana libre de colegios, como unas mini vacaciones, por decirlo así. ¿Ya, Jimena? Por lo tanto, la próxima semana, como yo les explicaba, presentan esta información que usted ya la tiene avanzada. Ya la mayoría de ustedes ya conoce el cuento, simplemente tienen que pasar esta información a un material de apoyo que ojalá sea un PowerPoint, porque como yo les decía, es mucho más fácil de realizar, ¿ya? Después, la última semana de julio es un repaso de lo que hemos visto y la primera de agosto una semana libre para todos, en todo el colegio, de todas las asignaturas, no tiene que mandar nada, no tiene que hacer nada durante esa semana. Ya chicos, y como yo les decía, el 31 de julio se entregaría el trabajo de Desde mi cielo, que en el caso de que se vean muy atareados, porque quizás son muchas cosas, puedo extender el plazo, ya no hay problema, quizás lo puede hacer de vuelta de vacaciones, pero el problema está que de vuelta de vacaciones tiene la otra evaluación de lectura, que considero yo que igual es bastante breve, es más difícil hacerla Desde mi cielo que la otra, ¿ya? Pero todo es conversable, chicos.
Sí, de aquí la próxima semana, el próximo viernes, ustedes me dicen, como curso, tía, es muchas cosas, ahí lo conversamos y se extiende el plazo, ¿ya? No sé si hay alguien que tenga más dudas, algún comentario. ¿No? ¿Nada que decir? ¿Alguna duda, no? Ah, No, tía. perdón, Maika. Perdón, Maika, se me había olvidado. El rapto está acá. De todas formas está en el No, dossier profe. por si acaso, ¿ya, Maika? Por si no... no lo puedo copiar. En el dossier también está el link de cada uno de los textos, ¿ya? Chicos, entonces me despido, nos vemos la próxima semana, vaya avanzando ya. Y eso, así que cualquier duda también me van avisando por medio del correo electrónico, cualquier solicitud, sugerencia o duda. ¿Ya, chicos? Nos vemos entonces la próxima semana.